arranca esto del rock en general, en nuestro país, cómo llega después de un género a ser un movimiento también? ¿Puedes tirarnos Sí. info de eso? Bueno, vamos a empezar. Sí. O sea, el nombre rock, el rock and roll, nace en los años 50 en Estados Unidos, pero no nació de un repollo, básicamente, sino que tiene una historia previa que es muy interesante, que para empezar a hablar de rock tenemos que hablar también del blues, que es una música que nace varios años antes, más o menos en 1930, en las plantaciones de algodón en Estados Unidos, que eran lugares donde trabajaban los esclavos negros. Eh, y bueno, también mucho del rock tiene que ver con la música gospel de en ese entonces, con una cuestión muy religiosa, que tiene mucho que ver con la cultura negra, particularmente en Estados Unidos. Dato clave el tema que decís de los esclavos, porque también era una expresión frente a ese sistema, Exactamente. ¿no? Sí, 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 totalmente. Eran como canciones quizás por ese ritmo un poco más melancólico, que hablaban, bueno, obviamente de historias de amor, pero un poco era ese punto de encuentro entre las personas que trabajaban, bueno, quizás ya para ese momento no esclavizados, pero sí muy precarizados Sí. y muy empobrecidos, y bueno, obviamente toda la cuestión del segregacionismo, de la segregación que había en Estados Unidos en esa época. Entonces, no podemos dejar de hablar del blues, y se dice que la estructura melódica, los acordes del rock provienen de esa parte del blues. Y también un poco el espíritu viene de otros ritmos tradicionales de Estados Unidos, como es el gospel, el rhythm and blues o el R&B también, y otra música como la música country, la música folk irlandesa, todas como distintas corrientes de todo lo que es Estados Unidos, que al igual que la Argentina es un país con mucha inmigración. Se me viene como todos estos estilos que decís, los mismos instrumentos, ¿no? Como Exacto, la que eso guitarra. también lo hace partícipe. Totalmente. Entonces, bueno, para hablar un poco de como hay un personaje que se llama el abuelo del rock and roll, que se llama Robert Johnson. Que hay algunas fotos por ahí dando vueltas, no sé si se las pueden poner, pero bueno, si no, esperamos. Pero Robert Johnson es nombrado el abuelo del rock y el rey del Delta Blues, porque se dice el blues del Delta porque ahí por Mississippi estaba toda la zona del Delta, que bueno, nada, es donde nace este ritmo. Como un patriarca de eso, ¿no? Un Exacto. fundador. Era un joven del que no hay mucho registro, hay solo 2 fotos de él con su guitarra, pero decían que él estaba, o sea, era un crack, básicamente, con la guitarra. Y es un dato también interesante, es que es el primer fundador de este famoso, dentro del mundo del rock, el Club de los 27. Vieron que dentro de la historia del rock hay muchos artistas, la mayoría o de Inglaterra o de Estados Unidos, que murieron a los 27 años en el momento pico de su carrera. Y se dice que este artista, Robert Johnson, fue como el fundador de este grupo, porque para llegar al éxito o a tocar tan bien, dicen que el tipo supuestamente hizo un trato con el diablo, con lo oscuro, para poder tener como ese poder, ¿no? Mitos, cosas que Ese se van don, diciendo. es como... sí, Claro, sí. como que de ahí empieza, y bueno, murió a esa edad tan joven, y a partir de ahí, bueno, vemos a Jimi Hendrix, Janis. Sí, no. No, me río de la música que nos pone No la nuestro había sonidista. Genia ella. Sí, sí, sí. Sí, muy esas bien. teorías sonista. conspirativas que surgen alrededor del don de una persona. Que Exactamente, exactamente. Bueno, y él es considerado esto, el abuelo del rock and roll, porque quizás él no formó parte de este movimiento como tal, porque estábamos hablando de los años 30, pero sí fue como el padre del blues, que después devino en el rock. ahí estamos viendo una foto. Mira, Ahí bueno, está la imagen. ese es Muddy Waters, que más adelante voy a contar quién es. Robert Johnson, no sé si tendrán por ahí la foto, pero bueno, van a ir pasando y vamos a ir nombrando. La foto de Robert Johnson dice Robert Johnson. Dice Robert Johnson, es una foto muy Ajá. vieja de un chico así con una guitarra medio muy vieja sacada. Bueno, No, ahí no. está Elvis. Bueno, no importa, sigamos nosotros. Ok, En ok. algún momento Va a aparecer. va a aparecer. Después, la que se llama la precursora del rock es una mujer, que es un dato también muy de color, una mujer negra que hacía música gospel, pero era una mujer que tocaba la guitarra. Mirá. Tocaba la guitarra increíble, o sea, vos la ves y es rockera. Ella la rockeaba toda con su actitud, pero hacía música gospel. Entonces, ¿por qué se habla del término rock? Porque en ese entonces, en 1950, 1940 en realidad, Ahí está el la término, foto. ahí está, se Ahora llama sí. Rosetta Tarp. Es ella, ahí la vemos, Sister Rosetta Tarp, porque también entre la comunidad negra está esto de llamarse Sister, Brother, y a ella le tenía ese apodo. Y ella, para ese entonces, el término rock o rocking tenía que ver con una cuestión espiritual de
es toda esa energía espiritual que las personas recibían en esos encuentros donde, bueno, la música gospel era muy parte de las misas, o bueno, encuentros, quizás no sé si es misa la palabra, me parece. No, sí, va por ahí, sí. Bueno, Sí. entonces, el término rock o rocking quería decir eso, quería decir el momento de espiritual, de conexión total con esa música y lo que a vos se te atravesaba por el cuerpo. Y no fue hasta, por ahí hay un video por ahí de Sister Rosetta Tarp que está muy bueno. Bueno, si no lo tenemos no importa, pero tiene una actitud tremenda y además toca la guitarra increíble, que para esa época ver una mujer llevando adelante toda esa actitud y encima tocando la guitarra como lo hacía. Como muy revolucionario, ¿no? Exacto. Porque veníamos de... Exacto, y después, bueno, obviamente que los mayores íconos fueron varones, pero el inicio, ¿no? de esta actitud rockera es ella, Sister Rosetta Tarp. Pero bueno, un tiempo después de ella vienen otros artistas. Ah, mira, ahí está el video. Sí, el ¿Podemos videíto. escuchar un poquito? Eso. Up above my head, there is music in the air. Up above my head, music in the air. And I really do believe. Hay una mezcla de todo ahí en Sí. fusiones, ¿eh? Country, un poco también. All in Sí, my ¿no? room, Sí, ahí music está. everywhere. está el coro atrás, ¿no? All in mirá qué my bueno. home. Bueno, siempre hemos charlado varias veces esto de que las iglesias evangélicas sobre todo son como nichos muy claves para los músicos. Sí, Mucha sí. escuela ahí, sí. Mucha escuela porque tienen muchas canciones, se arman sus propias bandas, entonces da lugar a que Hay un la gente semillero. experimente. Exacto. ¿Sabes qué me hace acordar a Cambio de Hábito? ¿Viste la película? ¿Llegaste a Ay, ver? no sé si la vi. Que la monja se cambia, tiene un tema ahí, una Ah, cuestión, y entra a mira. un templo. Bueno, y es parecido a eso, ensayan ahí. Bueno. Ella es una negra también grosa. Bueno, Es buenísimo, está buenísimo. Muy Y bueno. es muy interesante para escucharla, para ver su historia. Y bueno, de ella vienen después otros artistas muy conocidos, también afroamericanos. Está, bueno, Little Richard, que es una imagen muy reconocida, icónica del rock and roll, que tocaba el piano, no tocaba la guitarra. También está Chuck Berry, que, bueno, no sé si conocen, tiene el típico paso ese que está como así saltando con la Ah. guitarra, que después Angus Young, el de Sí. AC/DC, como que se lo copia, o está inspirado en él en realidad. Y bueno, el que termina de explotar todo esto es Elvis, en los años 50, ¿no? un grosso también. Elvis nace también en Mississippi, que es, digamos, en la cuna de todo este blues, y ya también por un acercamiento medio religioso, desde muy chiquito, empieza a acercarse a la música. Y es como, bueno, obviamente conocido como el rey del rock, Elvis no solo era una cuestión musical de masificar el rock and roll, sino que también, bueno, era toda su imagen, su estética, su baile, El look que súper tenía. disruptivo, las chicas se volvían locas. No sé si vieron la película Sí, que sí, salió sí. hace poco de La Elvis. vi. De que las chicas era totalmente disruptivo para esa época, por ahí más. Bueno, ahí Sí, está ¿no? un poco más grande. Aparte vivió muy poco, vivió 47 años, si no me Muy equivoco. joven, muy joven. por sobredosis, recordemos. Para Sí, tener falleció. mención, digo, viste, eso es lo que tiene el auge de una estrella de rock, ¿no? Lo Total. ilimitado que puede ser esa cuestión, la verborragia de la vida, ¿no? Sí, sí, un hombre que aparte, bueno, tenía muchos problemas esto de adicciones y que, bueno, después tuvo muchos problemas con el dinero, ¿no? Se vio envuelto como en una estafa por parte de su manager, estuvo todo al final de su carrera básicamente siendo esclavizado para poder devolver esa plata. Sacó Y una bueno. discografía del palo cristiano también, además de También. tener la parte, digo, Qué loco. secular, por así decirlo. Sí, está muy presente, la verdad, eso está Sí. muy presente. Y bueno, Elvis, es por ahí quien lo masificó, y acá Argentina todavía no había llegado como la estrella que fue en Estados Unidos y que también llegó a otros lugares de Europa donde quizás la distribución de su música era mucho más fácil. Acá estábamos en un momento en los años 50, 60, golpe de Estado, estábamos como metidos en nuestra propia burbuja, por así decirlo. Pero bueno, llegaron algunas canciones de Elvis Sí. que influyeron a algunos de los artistas artistas nuestros que hoy llegaron. Estas típicas vinilos donde las canciones en inglés las traducen al español con el título y demás, hay un montón. Contemporáneo a él está Jerry Lee Lewis también. ahí, Exacto, con el Jerry Lee piano Lewis, me también, había olvidado de que él. está la película Sí, también, que es muy conocida. Ese típico rock and roll que es el rock que pueden bailar en las clases abiertas de rock. Eso, tenemos clases abiertas de acá del profesor Mariano, Rockabilly. Sí, se sí, dan sí. todos los martes en el Liceo Polo de Bursaco. Acá en Adrogué también se dan, pero en un ratito les paso bien la información para todos aquellos que estén conectados del otro lado y tengan ganas de introducirse en el mundo de la danza y no sepan cómo empezar. Clases abiertas y gratuitas para todo el municipio de Almirante Brown, así que para no perdérsela. Ahí me llega la data Tiramos el chivo. Sí. ahí me llega la data de la actriz de Cambio de Hábito, Whoopi
Whoopi Goldberg. Goldberg, Ahí está, sí, perfecto. es una crack. Y te iba a decir que la representación de Elvis llegó mucho después con Sandro, ¿no? Sería lo que Sin más hablar. o menos en Argentina. Sí. Bueno, esto es una aclaración que Sí. queríamos hacer cuando empezaba. Hay miles de artistas que podemos nombrar dentro de este programa. No van a estar todos los artistas del rock y del rock nacional, pero bueno, es una muy buen ejemplo lo que generó Sandro, porque también es esa imagen así como muy Sandro igual fue un por así vivo, decirlo. porque vio que la estaba pegando un Sí. artista así en Estados Unidos, dijo, a ver, me voy a copiar el look, me voy a copiar la ropa y voy a traducir las mismas canciones y las voy a cantar acá, total. Es esto que pasaba, el acceso a la música no era para todo el mundo de la misma manera, entonces los artistas quizás más consagrados o los artistas que tenían otro poder económico podían acceder a esa música y decir, che, si la Sí, canto sí. yo, si la reversiono a castellano y la canto yo, también nadie la va a conocer, nadie va a registrar que es de Estados Unidos. También fue vio el Puede negocio, ser, ¿eh? sí, era un sodero de zona sur, Claro, Sandro. le metió ganas. Tenía un talento. Sí, le metió reganas, Tenía- obvio. Pero sí es verdad que era muy parecido encima en esto de que apareció en un montón de películas. Pero bueno, avanzando, porque esto es como el nacimiento por ahí del rock, que se quedó muy en Estados Unidos. Pero no fue hasta que aparecieron 4 jovencitos de un pueblito muy pequeño en Inglaterra, atacado por la Segunda Guerra Mundial, que se llama Liverpool, que llegaron para cambiar la historia de la música para siempre. Ahí vemos una foto, son los Beatles. No sé si los conocemos. No ¿eh? sé, no son tan conocidos. suena, Me parece que Son no, medio ¿eh? indie, medio under. Me suena No por sé ahí, si lo ¿viste? van a conocer. Bueno, los Beatles fueron un antes y un después en la historia del rock y de la música. No nos vamos a adentrar mucho en su carrera porque literalmente podemos estar un programa entero hablando de ellos. Totalmente. Pero bueno, fue con su explosión. En un principio hacían el típico rock, pero además ellos se metieron mucho más en experimentar con otros estilos de música, viajaron a la India, trajeron nuevos instrumentos, nuevas formas de producción. Y sí, fueron ellos los que llegaron a Argentina y que cambiaron también la escena musical de nuestro país, porque fueron inspiración para un montón de artistas que por ahí venían, al igual que, no sé, en Estados Unidos por ahí se hablaba del country, del blues, de música típica. Acá por ahí teníamos artistas como lo era Charlie, de formación más clásica, o Spinetta, que venía de cantar tango y folclore, y hasta que aparecieron estos tipos y les volaron la cabeza y dijeron, yo quiero hacer esto también. Entonces fueron una gran influencia los Beatles en el rock de nuestro país. Claro. Y los artistas nuestros locales empezaron a gestionar ese tipo ya de, Sí, de estilos, fusiones. Querían tener una banda, querían vestirse como ellos, usar los mismos instrumentos, tenían el mismo tema- corte de pelo, todo. El tema del pelo largo también, ¿viste? Que Sí, según cada época. El pelo largo era un símbolo total de rebeldía, una estética que, bueno, ahora nos vamos a adentrar un poco más en, la llegada del rock a nuestro país. ¿Cómo surge? Bueno, obviamente hay un montón de artistas que fueron surgiendo en esa época, pero lo que se conoce como la primera canción del rock nacional es La Balsa, La que Balsa. no sé si la podemos escuchar. Podemos a nuestro sonidista que está por ahí, a ver si nos puede pasar La Balsa, el primer tema de rock argentino. Qué bueno. Exacto, es el himno fundacional de nuestro rock, La Balsa de la banda Los Datazo Gatos. eso, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Ahí están Los Gatos, que están entre sus integrantes Lito Nevia, que es uno de los compositores de esta canción, y ahí el que se ve atrás es el baterista Oscar Moro, que fue baterista también de Serú Girán, de Mirá, otras bandas. También lo que tiene Grosos. la escena del rock es que Es chico el universo, es el muy mundo. chico y podemos ver cómo, no sé, David Lebón, que también fue guitarrista de Serú Girán, había sido bajista en Pescado Rabioso con Spinetta, todos como que se van Como yendo que de me los, banda en hago, banda. me los hago que ya conocían las salas de ensayo que Exacto. frecuentaban los nichos, Sí. ¿no? Como todo Exacto. Yo por ahí. siento que se encontraban todos en el mismo ambiente, ¿viste? Aunque no sean de la misma ciudad, era como que se manejaban Sí. todos por el mismo... Era algo que estaba como surgiendo, era como ahí se estaba haciendo un caldo de cultivo entre las cosas que estaban sucediendo en estos bares. Y hablando de bares míticos, hay un bar muy conocido que se llama La Perla del Once, que es donde todos estos artistas se empezaban a reunir para tocar, y en la noche del 2 de mayo de 1967, Lito Nevia con Tanguito, que es otro personaje muy importante de nuestro rock, escribieron en el baño esta canción. Se juntaron así a la madrugada. Qué anécdota, ¿Le ¿eh? podemos La subir un balsa. poquito? ¿Le podemos subir un poquito? Dale. La balsa, a ver. Subile. Suba, suba. Maestro. ¿Cómo se debería bailar esto, eh? Bueno, esos Ah, tecladitos. mirá, me van a Vení, estar tirando más pasos. más adelante, más Tira, tira, tira adelante. los Tenemos pasos. bailarines acá. Mi madre diría, esto se bailaba así.
¿Cómo es? Claro. ¿Qué pasó, Facu? ¿Te fuiste Apareció corriendo? Facu. No, y quise tirar un paso ahí, me parece, ¿no? Se quiso meter Facu en la... Qué grande, qué pasito que Estás tiré. en todas, Che, Bien, bueno. muy tranqui igual este tipo de rock, ahí Sí. como muy... Sí. Mucha madera. Tan, tan, tan. Es un himno. O hasta hoy la escuchás hoy en día, y obviamente Sí. suena vieja, pero todos la conocemos, esta canción. Clásica. Y bueno, como mencionaba, esta canción la escribió Lito Nevia, que ahí esa es una foto de él muchos años después en ese mítico bar, en ese mítico baño donde escribió esta canción que dio origen al rock. Mirá dónde viene la inspiración, ¿no? Exacto, Es como sí, una bien- madrugada en el baño, te encontrás Es con que tu los amigo, mirá lo artistas que creo hice. que su momento de composición, de encuentro con el arte, creo que es a la madrugada, ¿viste? Es como que Sí. tienen ese desvelo y lo lleva a crear. Es Sí, verdad, sí, ¿eh? aparte cómo podés en un bar con todo el ruido poder hacerlo igual. Bueno, Tiene un don. esos dones sí que tiene el Que ser le baja al artista, que le baja. Y justo también Sí. había mencionado a un artista muy característico de esa época, que es Tanguito. Tanguito. Que Tanguito también fue uno de los pioneros del rock de ese entonces, pero que tuvo un devenir muy triste, muy trágico. ¿Qué pasó? Que no lo pudo, digamos, el potencial que quizás él tenía o lo que él soñaba, no lo pudo llevar adelante. Y bueno, quedó como atrapado en esa época. Tanguito viene de una familia muy humilde de la provincia de Buenos Aires. Quizás muchos de estos músicos, artistas, provenían por ahí de la capital, de La familias Plata. quizás un poco más pudientes. Sí. Y Tanguito tocaba en el tren San Martín. Claro, dos realidades muy distintas. Tenía un padre que era vendedor ambulante, su mamá era empleada doméstica y Tanguito siempre tuvo el sueño de hacer música. Le decían Tanguito porque bailaba con mucha emoción el rock y le decían bailate un tango y él bailaba rock y le quedó bailate un tanguito, le quedó Tanguito. Y quedó ahí apodado. Sí, hay un video después para ver porque Tanguito también la historia de él se popularizó mucho por la película Tango Feroz, Clásica, ¿eh? clásico del cine argentino. Tenemos un pedacito ahí de la peli, a ver. Claro. Bueno, dentro de 20. A mí en general me gustan los viejos. Los que tienen memoria. Y por si vos sos de los que se olvidan, yo te recuerdo algunas cosas que ahora tengo claras. Todo no se compra. Todo no se vende. Conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad. Soy capaz de soñar sueños. Bueno, lindo el mensaje que deja, ¿no? Sí, Sí. esa es una escena donde él se manda un mensaje a él dentro de 10 años que, bueno, lamentablemente nunca lo pudo ver porque murió muy joven, Tanguito. Un Fernán Mirás joven ahí, Sí. ¿no? Cecilia Dopazo, ¿no? En esa escena. Ahí está. Dos actores reconocidos. La verdad que muy power esa escena. Es de ¿Eh? 1993 la película. Bien. Bueno, Vos ya habías nacido, Facu. Sí, yo ya. Lo Pero manda al pará, Moreno. recién era un bebé a eso. bueno, y Ah, la fue a ver Coma al dice que cine. la fue a ver al cine, la película. ¡Qué memoria! Y bueno, sí, esta película popularizó mucho la historia de Tanguito, que, bueno, como les decía, era un chico de un origen muy humilde y que se empezó a encontrar en estos lugares, dejó la escuela para dedicarse a tocar la guitarra en el tren y cumplir su sueño de ser artista, y cuando se encuentra con su amigo Lito Nevia en algunos de estos bares, otro también muy conocido es La Cueva, donde, bueno, se estaba creando todo este movimiento. Está bueno Eh, destacar eso. Muchos nichos así, ¿no? Donde los exacto, artistas sí. se encontraban y que fueron después lugares de resistencia también, ¿no? Dentro Sí, del ni rock hablar, nacional. ni hablar. Puntos de encuentro, podemos También. decir, del rock. Así, Exacto, donde sí, los es como artistas que era toda una comunidad, no era una cuestión de, bueno, yo de competencia, sino que estos se encontraban, escribían canciones, yo soy baterista de tal banda y después me paso a tal otra o le escribo una canción, era una cuestión por ahí más comunitaria. Qué lindo ese ámbito con ese lenguaje, ¿no? Sí, Buenísimo. obvio. No sé si podemos adelantar algo, pero un poquito de la entrevista con Isa se habla de eso. Sí, bueno, Hablamos de estos nichos, de estos lugares tan emblemáticos para el total. rock. Esta historia tuvimos una persona que en carne propia vivió el nacimiento de este rock. Y bueno, ya yendo para poder por ahí avanzar en el tiempo, porque si no nos quedamos un montón de tiempo. Sí. Bueno, Tanguito muere, para cerrar con la historia, él muere en una condición muy sospechosa. Bueno, él
tuvo lamentablemente problemas con las drogas. A partir de este dinero que él gana después de haber escrito La Balsa y que se vuelve tan popular, empieza a tener contratos para grabar algunas de sus canciones y todo ese dinero que juntó lo empezó a gastar, a malgastar en drogas. Y fue así, tal así que terminó preso y también fue internado en el hospital Borda con las prácticas de esa época, que eran bastante polémicas. Y Tanguito muere porque muere pisado por el tren San Martín, que es el mismo tren donde él tocó muchos años a la guitarra. Fuerte, ¿eh? Entonces, bueno, nada, esa es la historia de Tanguito, que es otro referente de nuestro rock. Y después hay un montón de artistas más y se fue generando toda esta movida con festivales y mucho de la mano con también las ideas políticas, la corriente de la comunidad hippie que vino de Estados Unidos y demás. Pero bueno. Es que creo que un poco del rock es esto, ¿no? Contar historias a través de las canciones, contar cómo vivía el argentino en ese momento, en qué condiciones, cuáles eran las experiencias. El rock habla de eso más allá de la música. Manifestaba toda esa cuestión. Ahí Exacto. me están tirando seña que destaquemos un poco lo que se armó acá. Tenemos imágenes del Indio, de Charlie, ¿no? Atrás, ¿no? Ahí está, mira, ahí está saliendo. Imágenes icónicas, bueno, dos referentes grosos. Gran escenografía. Sí, gran escenografía. Gran laburo de la producción en todo esto. Me salió cualquier cosa. Bueno, no fue Rena, mala. ¿cómo sigue? Porque ahí terminaste con Tanguito. Bueno, y a partir de Tanguito surgieron nuevas bandas, algunas más por el lado del blues, como Manal, no sé, bueno, Spinetta con su primer banda Almendra, el boom de Sui Generis, el primer grupo de Charly García. Y se empezó a formar este primer movimiento rockero de los padres del rock, bueno, Papo, Box Day, un montón de artistas, que también, bueno, estaba toda esta cuestión de los festivales, se hace el BA Rock, Bar Rock en los 70, medio inspirado por el festival de Woodstock del 69, que fue un festival hippie muy importante del rock. Bandas también. con mucho contenido de poesía en sus letras, Sí, ¿no? totalmente. Sí. No podemos dejar de destacar eso. Tenemos la entrevista, bueno, ahí estuvimos con Isa Portugués. Renata, tuviste ahí el privilegio de entrevistarlo. Bueno, así que vamos a ver qué tiene para contarnos. tenemos Pero ahí. pará, vamos a hacer un contexto. Isa es un músico, baterista, compositor, manager, que formó parte de los inicios Vení. de nuestro rock. Vení. Ven, Formó parte de ven, nuestros che, por acá. inicios de nuestro Lo que pasa rock. es que te van Trabajó tirando. con artistas Sí. muy consagrados. Buenas. Hola, Ivy. Porque mucho de lo que están hablando lo contó en primera persona Isa Portugués. Sí, ¿no? Y sí, tenemos sí. una de nuestras producciones del día de hoy tiene que ver con eso. Uy, así Sí, sí. sí. es. Tenemos a alguien que lo vivió en primera persona. Un músico, compositor, productor. Estuvo acá en el piso. Yo tuve la oportunidad, y bueno, los chicos también, de charlar con él. grosso. Estuvo con todo. Estuvo Muchas con Billy experiencias, Bond, además, con ¿no? Papo. Vivió toda la historia del rock en primera persona. La musicazo también, además. Sí, un gran artista. Así que bueno, si les parece, vamos a ver la nota. Dale, a ver.